Y para dar una clausura magistral, queremos invitar al escenario a nuestro invitado internacional. De origen colombiano, tiene una larga trayectoria en Miami y en Nueva York en diferentes compañías de análisis financiero y de los mercados de valores. Y es uno de los comentaristas de bonos más prestigiosos de América Latina. Invitamos al escenario al señor Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investment. Bienvenido, Alberto. Bienvenido. Bienvenido. Aló. Bueno, muy buenos días a todos. Mil gracias nuevamente al Grupo Mercado. Para mí es un honor, un placer inmenso estar acá en República Dominicana. Tocayo, mil gracias por tu amistad, por tenerme en cuenta siempre. Doctora Patricia, muchísimas gracias por la invitación y en fin, a todos los que... Erika, muchas gracias por toda la logística que lograste y un placer estar con ustedes acá. Mi tocayo me dijo que tengo 45 minutos, entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a contar todo lo que va a pasar de aquí hasta el final de 2024 en 45 minutos. Vamos a ver si logramos eso para que ustedes tengan posibilidad de analizar, tomar decisiones importantes y ver cómo hacemos para ganar dinero en el 2024 y cumplir con nuestra función social, que es generar retorno. ¿Qué nos depara? Primero hay que comenzar con yo después de hacer esto, yo llevo 23 años haciendo esto, que es realmente a veces mis amigos, mi esposa, todo el mundo me pregunta, oiga, a mí me dicen Alberto José en la familia. Dice Alberto José, ¿usted qué es lo que hace realmente? Es que nunca hemos entendido. Pues a mí realmente me pagan por predecir el futuro. Y predecir el futuro es imposible. Eso no se puede hacer. Pero la base de la incertidumbre es que uno tiene que tener un camino o un plan de acción, aún sabiendo que mañana todo puede cambiar. Mañana, no sé, mañana puede pasar cualquier cosa, una guerra nuclear, una crisis financiera violenta, puede pasar absolutamente, mil millones de cosas pueden pasar mañana y nos cambian todo el plan. Pero uno necesita un plan de acción porque si no, no puede invertir, es así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son las principales convicciones que tengo yo? La primera, que el mundo, a través de políticas monetarias y fiscales durante la pandemia, hizo un trabajo bastante bien hecho. Seamos sinceros. ¿Quién se acuerda marzo 15 de 2020? Cuando cerraron todos los aeropuertos, cuando todo el mundo se encerró. ¿Cómo hace uno para predecir qué va a pasar en mayo del 2020 cuando en marzo del 2020 está todo cerrado? Todos los aeropuertos. Uno ya no podía ir a Alemania. La gente que se quedó en China se quedó en China. Conozco una pareja que se casó y el novio tuvo la pésima idea de ir a saludar a su mamá antes de la luna de miel. Cerraron los aeropuertos, no hubo luna de miel. No se volvieron a ver los recién casados como en 9 meses. Cosas que quién diablos puede llegar a predecir. Entonces los gobiernos hicieron un buen trabajo, pero el costo de ese buen trabajo fue una burbuja inflacionaria porque era imposible medir cuánto era lo necesario para imprimir, cuánto era lo necesario para ayudar, porque nadie sabía qué diablos iba a pasar. La inflación está disminuyendo y está disminuyendo de una forma muy relevante, pero es demasiado temprano para abrir la champaña. Y la gran mayoría de los modelos que utilizamos los economistas, porque uno necesita utilizar modelos para tratar de decir algo inteligente sobre el futuro, sí siguen diciendo que deberíamos tener una recesión en Estados Unidos, ya la estamos teniendo en Europa, pero ojo, esta va a ser una recesión totalmente diferente a la que ha existido o a la que estamos acostumbrados nosotros. Y ya les voy a explicar por qué. Y el barómetro del mundo se llama el bono de 10 años de Estados Unidos. Si yo tengo razón en lo que yo les voy a decir, todo bien.
Si yo me llego a equivocar en alguna de las cosas que yo les voy a decir, vamos a tener un 2024 complicado desde el punto de vista de mercados. Primero que todo, yo nunca había visto la economía de Estados Unidos como la estoy viendo en este momento. Nunca. Realmente, lo que estamos viendo hoy desde el punto de vista de actividad en Estados Unidos, es el sueño de todos los creadores del libre mercado. Yo no sé si ustedes han oído esto, pero les voy a contar. Por cada persona desempleada en Estados Unidos, hay más o menos 5.8 millones de personas desempleadas en Estados Unidos. Hay 9.5 millones de opciones de empleo abiertas. El que no está trabajando en este momento en Estados Unidos es porque no le da la regalada gana. Punto. Porque es vago o porque no se levanta. O como el presidente de Colombia, que se desaparece 2 o 3 días porque el hombre se mete en unas fiestas brutales, entonces por eso esa gente no trabaja. Pero, como decía mi abuelita, mijito, de eso tan bueno no dan tanto. Y ya estamos, en mi opinión, llegando a un punto en el cual lo que está tratando de hacer la Reserva Federal y que lleva tanto tiempo tratando de hacer la Reserva Federal va a comenzar a tener su efecto. Y una de las cosas que miro yo muy de cerca es la capacidad de compra de una vivienda por parte de un norteamericano del común. El ingreso medio de una familia en Estados Unidos, una familia de 4, son $75,000 al año, brutos. Es el ingreso medio. En este momento estamos en el peor momento de la historia en Estados Unidos para comprar una casa. ¿Por qué? Por esta razón. Febrero del 2020, antes de comenzar la pandemia, una casa promedio en Estados Unidos costaba $400,000. Uno para comprar una casa en Estados Unidos tiene que poner el 20% down, hipoteca $320,000, tasa de interés a 30 años 3.25, pago mensual 1.392, hipoteca. Esto es febrero 2020. Abril 2020, Bloomberg Television, saca a Alberto Bernal en televisión, la señora de Bloomberg Television le dice, Mr. Bernal, dígame un sector de la economía de Estados Unidos que definitivamente va a tener una depresión durante la pandemia. Y yo le dije a la señora, fácil, el sector inmobiliario. Y lo dije en inglés, because who in his or her right mind buys a house in the middle of a pandemic? ¿Quién diablos se le ocurre comprar una casa en medio de una pandemia? Abril 2020. No solamente me equivoqué, sino ha sido la mayor equivocación de análisis de mi vida. Porque no solamente la gente compró casas, sino la gente se enloqueció por comprar casas. ¿Por qué? No porque sea un gran negocio, sino porque cuando uno vive en Ámsterdam con la 64, en Manhattan, esto es historia verídica, un gran amigo mío trabaja en Goldman Sachs, apartamento de 130 metros cuadrados, Ámsterdam con la 60 y pico, apartamento debe costar varios millones de dólares, pero este personaje viajaba todas las semanas, la esposa general pues trabajaba pero no viajaba tanto, los niños en el colegio, marzo, abril, mayo, me llaman junio y me dice este personaje, me acabo de comprar una casa en Fort Lauderdale. Ah, qué maravilla, ¿y eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque si no me compro esa casa y no salimos de ese apartamento, nos vamos a matar todos. Porque no aguantaban más en las 4 paredes con el confinamiento en Nueva York, que el confinamiento en Nueva York fue muy complicado. Entonces, la salud mental de los norteamericanos generó un boom de vivienda sin precedentes.
Hoy, una casa promedio vale $500.000, hay que poner $400.000 down. Pago de interés a 30 años, lo mejor que consigue una familia promedio en este momento en Estados Unidos es 8.25, 3.25, 8.25, pago mensual paga de 1.300 a 3.000. Entonces la hipoteca nomás son $36.000 en un ingreso bruto de $75.000. O sea, el ingreso neto son 60, se gasta 36.000 en la hipoteca, no ha comido, no ha comprado carro, no ha pagado salud. Las familias en Estados Unidos están por fuera de la capacidad de comprar casas. Y yo sí creo que esta es la razón por la cual en el 2024 vamos a tener un consumidor que crece menos. Porque la compra de casas es el mayor impulso que existe en la economía de Estados Unidos para el consumo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con los hombres, tiene que ver totalmente 100% con las mujeres. Cuando yo me cambié de casa hace unos años, llegaron las personas de hacer la mudanza y yo le digo al señor, gran tipo cubano, le digo, amigo, venga, ayúdeme a bajar las cortinas. A lo cual mi esposa se queda mirando y dice, ¿cómo así que vamos a bajar las cortinas? Hay que llevar las cortinas a la casa nueva. Ah, nos vamos a llevar las cortinas viejas a la casa nueva. Ese es el plan. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar ese sofá que es una porquería? ¿Nos vamos a llevar el microondas viejo también? ¿Sabe qué? Devolvamos la casa nueva. Totalmente válida la historia. Cambiamos todos los muebles. Cambiamos todas las cortinas, se cambiaron todos los electrodomésticos, se cambió absolutamente todo, a pesar de que los electrodomésticos que estaban en la casa anterior funcionaban perfectamente bien. Si fuera por los hombres, no habría economía. Es el punto real. Y cuando se acaban estas transacciones, la economía se estanca. Pero eso es parte fundamental de esta historia que necesitamos ver, porque yo sí soy un convencido de que no hay peor impuesto para las clases menos favorecidas que la inflación. Y eso es igual en Colombia, en República Dominicana, en Chile, en Estados Unidos, en Alemania, donde sea. Los que ganamos más tenemos más capacidad de resistir un choque inflacionario. Por eso fue que ganó Milei en Argentina, obviamente, porque la gente está desesperada con la inflación. Entonces, el mayor mal de Estados Unidos era esa línea amarilla llegando al 9%. Y la Reserva Federal tenía que hacer algo para bajar. Eso que ustedes ven ahí es mi modelo. Ojo, esto no ha pasado. Esto es lo que yo estoy pronosticando que va a pasar. Varios modelos, pero el punto es que yo les voy a explicar cómo diablos llego a esa gráfica. Si yo tengo razón, todo bien. Y va a ser un mega año para los mercados financieros. Si yo me llego a equivocar, los mercados no se van a comportar tan bien. ¿Cómo llego allá? Varias formas. Una cosa muy importante. Yo sí me preocupé mucho cuando en el 2021 en Estados Unidos costaba más comprarse un Jeep Wrangler de 2 años que un Jeep Wrangler nuevo. Yo dije, Dios santo, esto se volvió Colombia en 1980. Porque no hay mayor síntoma de que una economía está en problemas graves que cuando un carro usado vale más que un carro nuevo. Todos los latinoamericanos entendemos eso. Y ni hablar los venezolanos o los argentinos. Uno en Venezuela, en Argentina, ahorra con un carro usado. Hágame el bendito favor. Entonces, eso es un problema brutal para el sistema de precios y para la economía. Y en Estados Unidos pasó eso. ¿Por qué? Porque no había carros. ¿Y por qué no había carros? Porque no había chips. ¿Y por qué no había chips? Porque todos los chips se fueron a hacer iPads y teléfonos nuevos y computadores nuevos
porque todo el mundo pasó de ir al colegio a estar remoto en la casa y todo el mundo tuvo que comprar un iPad. Entonces todos los chips que se iban para los carros se fueron para otras cosas por la emergencia de la pandemia. Pero afortunadamente eso ya se está corrigiendo. Y hoy en día uno ya puede comprar un carro usado en Estados Unidos por un valor menor al carro nuevo. Un Tesla, por ejemplo, usado ya bajó 25% en valor comparado con el año anterior. Y eso es una gran noticia para el proceso inflacionario de Estados Unidos, perdón, el proceso desinflacionario de Estados Unidos. Pero la parte más importante tiene que ver con las rentas, que ponderan el 43% dentro del índice subyacente en Estados Unidos. En Latinoamérica normalmente nosotros le damos mucha más ponderación a los precios de la energía y los alimentos en la inflación, por obvias razones, porque Latinoamérica es más pobre que Estados Unidos. Pero en el caso de Estados Unidos el costo más importante no es la comida o la energía, sino sigue siendo la renta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para predecir que la inflación va a bajar? Muchas cosas, pero yo hago varios ejercicios. Por ejemplo, yo hago una regresión entre los precios de las casas, del costo de las casas nuevas, perdón, el costo de transacción de las casas a nivel de la economía total y el costo de las rentas. ¿Y qué me da? Esto es bastante lógico, que los precios de las casas muestran lo que va a pasar con las rentas con un rezago de 13 meses. ¿Por qué es lógico eso? Porque las rentas son un porcentaje del costo de la casa. Así es como se hace el cálculo. Entonces, si suben mucho los precios de las casas, como pasó durante la pandemia, o sea, en el 21, los precios de las casas en Estados Unidos año a año estaban subiendo al 21%. Eso nunca lo habíamos visto, ni siquiera antes de la crisis financiera del 2008. ¿Por qué? Nuevamente, porque la gente estaba desesperada y necesitaba más espacio. Y de pronto ya pasó la pandemia y los precios de las casas comienzan a caer fuerte, que es exactamente donde estamos nosotros acá. Y la tesis mía es que la línea amarilla va a perseguir la línea gris. Eso es. ¿Y por qué por 13 meses? Porque hay una cosa en econometría que se llama una regresión simple, y uno, para tratar de poner la regresión en el punto más válido, juega con el sistema y lo que le dé una cosa que se llama el R cuadrado más alta, esa es. ¿Por qué? Porque sí, es lo que hay. Entonces eso me da a mí esa forma, y lo que yo digo es, la línea amarilla va a colapsar. Y si yo tengo razón, pues vamos a tener una muy buena noticia. Este modelo mío dice que dentro de 13 meses la inflación de las rentas va a estar entre 2 y 3%. O sea, para diciembre del 2024, noviembre o diciembre del 2024, la inflación de las rentas va a estar entre 2 y 3%, hoy está en 7%. Y eso pondera 42% dentro del índice subyacente. Y eso me da lo siguiente. Mi modelo es dice, si yo tengo razón en lo que os acabo de decir, la inflación final del año 2024 es 2.53, headline 2.58, core, que es el que no incluye alimentos, y eso es lo que dice mi modelo. Ahora, hay gente mucho más inteligente que Alberto Bernal, que trabaja en la Reserva Federal de San Francisco, genios de econometría, y esos personajes hicieron otro ejercicio, porque esto es lo que más es que es increíble, pero el mundo depende de cuánto suban las rentas en Estados Unidos en el 2024. Es así de sencillo. O sea, estamos tan interconectados en mercados financieros que ese es el factor más importante para los mercados financieros, las rentas en Estados Unidos. ¿Qué dice la Reserva Federal de San Francisco? En un modelo mucho más evolucionado, basándose en lo mismo que miro yo, dicen, ojo, señor Bernal, usted está equivocado.
Final de 2024, la inflación no va a estar acá. Bueno, existe la posibilidad estadística que quede acá y no va a estar en -4. Las rentas. Esto lo dice el Banco Central de San Francisco, un paper que sacaron en agosto del 2023, un par de meses. Y cruza cero en 2024. Perdón, en mayo del 2024. Si la Reserva Federal de San Francisco le pega al perrito, como decimos los colombianos, mire lo que pasa con la inflación. Subyacente, 1,39 año a año. El target de la Fed es 2. Para mayo del 2024 la inflación ya está en 2%. Sí, la Reserva Federal de San Francisco tiene razón. Perdón, si los técnicos de la Reserva Federal de San Francisco tienen razón. No Alberto Bernal, ellos. ¿Por qué es importante esto? Porque la Reserva Federal no es un banco que tiene un inflation target. Eso es Europa, eso es Brasil, eso es Chile, eso es Colombia. Un inflation targeter, un banco central que tiene un inflation target, tiene un mandato: inflación. La Reserva Federal, por la Constitución de Estados Unidos, tiene 2 mandatos: control de la inflación, maximización del empleo. Es lo que se llama un dual mandate central bank. Entonces, ¿qué va a pasar? El señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, yo me le quito el sombrero cada vez que ese señor va a la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Para mí, la verdad, comenzar a ver todas las audiencias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue algo que me ayudó mucho como latinoamericano. Porque yo pensé que la Cámara de Representantes de Colombia era lo peor que existía en la historia de la humanidad. Hasta que vi una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es una vergüenza. El Senado no, la Cámara de Representantes. Siempre que llega Jerome Powell a la Cámara de Representantes, hay un congresista, yo no sé de qué parte, creo que es de Mississippi, que siempre le pregunta la misma cosa. Señor Jerome Powell, ¿qué está haciendo la Reserva Federal para parar el calentamiento global? Banco Central. Si yo fuese Jerome Powell, me paro y le digo: ¿usted qué diablos quiere que haga yo? ¿Qué quiere que haga? Pero Jerome Powell, que es un tipo muy diplomático, dice: excellent question, representative. Y el man se burla, pero se burla elegantemente. Le dice: resulta que ahora la Reserva Federal, el techo de la Reserva Federal en Washington está lleno de paneles solares. Estamos arreglando el calentamiento global. Eso es lo que le contesta ese man. Pero en el Senado hay gente más inteligente, más capaz. Entre ellos una señora que se llama Elizabeth Warren. Y Elizabeth Warren es como la versión norteamericana de Gustavo Petro, solo que mucho más inteligente. Y Elizabeth Warren va a llegar y le dice: señor Jerome Powell, usted tiene un dual mandate. Constitucionalmente usted tiene que asegurarme que el empleo crece muy bien y que la inflación está baja. ¿Me va a decir usted, señor Jerome Powell, que la inflación al 2% es su target, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué sigue con la tasa de interés a 5,50%? ¿Por qué no la ha bajado? El desempleo está subiendo. ¿Usted por qué no está reaccionando ante la nueva realidad? Ante lo cual Jerome Powell, si fuese un inflation targeted solamente, diría: mire, señora Elizabeth Warren, senadora, esto es como cuando uno le recetan, que uno le dice al médico que tiene una infección y le da 10 días de amoxalina. 10 días de amoxicilina. 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 10 días de amox
La mayoría de la gente es como Alberto Bernal. Yo voy al médico, usted tiene laringitis, lo que tenga papá, tiene 10 días de amoxicilina. Al cuarto día me llama un amigo y dice que un tequila. Pues yo ya no tengo dolor de garganta. Tequila. 4 días nomás de amoxicilina. 2 días después vuelve, pero el doble. Entonces el tratamiento es mucho más fuerte. Entonces los banqueros centrales lógicamente dicen, tomémonos los 10 días para que no vuelva después. Y eso es el pensamiento que existe en este momento. Eso es lo que se llama el higher for longer. Tenga las tasas a ese nivel altas y no las vaya a bajar. Pero si el colapso de la inflación es así, ese discurso se va, porque políticamente es inviable mantenerlo. Entonces, el modelo mío muestra igual la inflación cayendo fuerte, pero el modelo de San Francisco muestra la inflación colapsando. ¿Cuáles son los riesgos? Hay 2 riesgos. Salarios en Estados Unidos y el precio del petróleo. Yo a veces cuando tengo un mal día en economía y predicciones y toda la cosa, comienzo a pensar mi vida y digo, ¿sabe qué? Yo como que me voy a volver chofer de UPS. No sé si ustedes saben, la negociación que acaba de pasar en Estados Unidos entre los jefes de UPS y los choferes de UPS llegó a esta hermosísima conclusión. Si usted es un chofer de UPS, o sea, el que va y deja los paquetes de Amazon y la cosa así, con 5 años de experiencia, su salario son $170,000 al año. Déjeme repetir eso. $170,000 al año para un chofer de UPS en este momento en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nadie quiere manejar un camión en Estados Unidos. Es una maravilla. Ahora, eso es un problema, porque si uno le tiene que pagar $170,000 al chofer de UPS, pues el que está arriba del chofer de UPS quiere más. Entonces es un tema ahí de posibles riesgos salariales. Yo me preocupo mucho por eso, pero ¿qué pasa? La data no lo muestra. Lo que muestra es que la inflación está cayendo. Y eso es una buena noticia. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la real preocupación que tengo yo ante todo esto? La real preocupación que tengo yo ante todo esto, y yo soy, full disclosure, inmenso fan de la persona que voy a nombrar, el mayor riesgo para la economía global en este momento se llama Benjamín Netanyahu. Y Benjamín Netanyahu, porque Benjamín Netanyahu es una de las personas con más coraje que existe en el mundo y que es una persona que no va a pensar 2 veces en defender a su pueblo, cueste lo que cueste. Yo no tengo ni la menor duda de que Irán financió el ataque de Hamas en Gaza. Bueno, perdón, saliendo de Gaza, entrando a Israel. No me cabe ni la menor duda. No me cabe ni la menor duda de que la CIA lo sabe, el Pentágono lo sabe, Biden lo sabe, bueno, no sé si Biden lo sabe, pero el resto del establishment de Estados Unidos lo sabe. Pero no me cabe ni la menor duda tampoco que la primera llamada que hizo Estados Unidos a Netanyahu fue: Benjamín, terrible, haz lo que tengas que hacer, pero por el amor de Dios, no bombazo a Teherán. No. Haga lo que tenga que hacer en Jordania contra Hezbollah, haga lo que tenga que hacer contra Hamas, pero bajo ninguna circunstancia un ataque a Teherán. ¿Por qué? Porque la función de reacción de Irán es muy sencilla. Los líderes de Irán
le dicen a un tipo por ahí, venga hermano, venga con espacio, venga, yo le cuido a toda su familia, dejo a todos sus primos, tíos, abuelitos, lo que sea, los dejo perfectamente listos, usted montes en esta lanchita con estos 500 kilos de dinamita, si ve ese tanquero que va pasando por allá, todo fondeado, pum, y explótese. Un tanquero saliendo por el estrecho de Hormuz explota en este mundo hiperconectado. Breaking news, breaking news, breaking news. Imagínense el video. 10 millones, ok, no sé, lo que le quepa a un tanquero, no sé cuántos millones de barriles de cada uno un tanquero. Explote eso es una explosión brutal, saliendo del estrecho de Hormuz. Ese acto implica que no hay posibilidad alguna de que ninguna agencia aseguradora en el mundo vaya a asegurar un solo tanquero más que salga del Golfo Pérsico. Y eso implica que de la noche a la mañana se pierde una oferta de más o menos 30 millones de barriles de petróleo al día en un mercado que vende 101 millones de barriles de petróleo. El 30% de la oferta se desaparece. ¿Qué pasa con los precios de la gasolina en California? ¿Qué pasa con los precios de la gasolina en Nueva York? ¿En Miami? En Miami ahorita un galón de gasolina está como a $3.80. En ese escenario, ¿cuánto vale? 14, 15, 16, 20, 35 dólares, vaya uno a saber. ¿Cuál es la probabilidad de que el Partido Demócrata mantenga el poder en noviembre del 2024 si la gasolina en Estados Unidos se va a 20 dólares por barril? Menos 15%, porque la gente vota con el bolsillo. Entonces, el objetivo mayor del Partido Demócrata con el conflicto geopolítico hoy es evitar que Irán entre en la contienda. Y yo creo que Netanyahu, a pesar de que no me cabe ni la menor duda de que quiere vengar lo que hizo Irán a su pueblo, porque lo sabe y todos sabemos que eso es cierto, se va a mantener y va a tratar de mantener la cuestión enfocada solamente contra Hamás y implicando eso que el proyecto geopolítico, que el problema geopolítico se queda dentro de Israel y no morfa a estar en Irán. Y si eso pasa, pues la curva futura de petróleo sigue a la baja, que se llama backwardation. Hoy comprar un barril de petróleo que con delivery 2026 vale 65 dólares, mucho menos de lo que está costando en este momento. Este es el segundo riesgo, para mí es el riesgo más importante. ¿Cuánto le doy yo a ese riesgo? Menos del 10%. ¿Vale la pena tradear el 10%? No sé, no creo. Yo no lo voy a tradear. No lo voy a tradear. Porque además, ¿cómo lo tradeamos? O sea, ¿cómo manejamos esto? Si Estados Unidos se mete en el conflicto, se mete China quizás, se mete Rusia, vaya uno a saber, esto es como una pelea callejera que uno nunca sabe cómo termina. Se puede calmar o terminan todos muertos. Mucha incertidumbre atada a esta realidad. Pero esto es el segundo riesgo importante. El punto acá. Esto es lo que dice el mercado que va a pasar con la Reserva Federal, esto es lo que dice el mercado que va a pasar con el Banco Central Europeo. Aquí lo único importante es esto. El mercado dice, hay un riesgo de que para diciembre del 2024 la Reserva Federal haya bajado tasas en más o menos, creo que hoy está en 80, 90 puntos básicos. Alberto Bernal dice, va a bajar la Reserva Federal de aquí al final del 2024 entre 125 y 150 puntos básicos. Eso es lo que pienso yo que va a pasar. El mercado está mucho más cauto. Europa también, el mercado dice que va a bajar 76 puntos básicos. Yo digo que el Banco Central Europeo va a bajar 100 puntos básicos en el 2024. Y China, pues ayuda ahí en una forma, desde el punto de vista de generar algo de impulso adicional, y después hablamos de China un poquitico. Recesión. ¿Por qué digo yo que de todas maneras vamos a tener una recesión, así tengamos un
un mundo mucho más positivo. Ahora, voy a calificar la recesión que se viene en Estados Unidos. La recesión que se viene en Estados Unidos, la mejor descripción la hizo la antigua presidente de la Reserva Federal de Kansas City hace unos 6 meses. Le preguntaron, señora Esther George, doctora Esther George, ¿cómo va a ser la recesión futura que viene en Estados Unidos? Y la señora contestó mágicamente, dijo, mire, fácil, Steve Liesman fue la que le entrevistó, uno de CNBC. Fácil, Steve. La próxima recesión, la recesión que se viene es la recesión del no pidamos postre. Let's not get dessert recession. Y yo dije, wow, ¿qué es eso? Y entonces ella explicó. Dijo, mire, una de las instituciones más importantes de Estados Unidos es que la familia sale a comer 2 o 3 veces al mes en un restaurante. Applebee's, Chili's, Cheesecake Factory, Olive Garden, Red Lobster, lo que sea. Típicos restaurantes de Estados Unidos, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Luisiana, lo que sea. Siempre es lo mismo, es la misma dinámica y es el momento en que la familia comparte mucho. O sea, uno va a Middle America, a un Applebee's un miércoles por la noche, eso no cabe un alma. Y es puras familias comiendo, papá, mamá, niños. Los niños cuentan cómo van al colegio, los papás conversan, etcétera. Es una institución. Pero en el 2024, y ya en el 2023 comenzó, cuando llega el mesero o la mesera a pedir si quieren postre, el padre de familia o la madre de familia dicen no, no vamos a pedir postre, para ahorrarse el 25% de la cuenta del restaurante, porque todo está muy caro. Los que hayan ido últimamente a Nueva York o Miami saben perfectamente lo que estoy diciendo. Estados Unidos está ridículamente caro y el resto del mundo está ridículamente barato. Yo estaba en Perú la semana pasada, yo llego a Perú, me siento narcotraficante. Todo es regalado, todo, todo. Una botella de Macallan regalada, 3, 4, lo que sea. Todo es baratísimo. Estados Unidos está ridículamente caro. Entonces, let's not get dessert. Y comienza a disminuir un poco la actividad, pero la familia no deja de ir a comer. Porque uno solamente deja de ir a comer cuando al primo, al hermano, al amigo lo echaron. 2008, Alberto Bernal, los 5 amigos más cercanos de Alberto Bernal en Nueva York, a los 5 los echaron. Todos estábamos desempleados, sin excepción. Cuando todos los amigos de uno están desempleados y uno está desempleado, y llega uno a la casa y hay filet mignon, uno comienza a gritar, ¿y esto caso qué es? Goldman Sachs, ¿no es que se acabó el mundo? Hay que comer enlatados, no hay plata para comerse un filet mignon. O sea, economía de guerra, cuando una recesión fuerte está, 2008, es economía de guerra, y ahí sí se para todo. Pero en esta recesión que se viene, no se va a parar todo, porque uno no va a tener a ningún conocido que lo hayan echado. Porque al único que van a echar es el que no llega a trabajar, así como Gustavo Petro, pero a Petro no lo podemos echar. Pero bueno, el punto es, básicamente esa es la situación. Y el modelo de recesiones me lleva diciendo que se vio una recesión y yo juré, después del último error que cometí con este modelo, que nunca jamás voy a cometer ese error otra vez. Agosto 17, 2007, 3:33, JW Marriott, Ciudad de México, este personaje, hablando entre 300 inversionistas, dije lo siguiente: señores inversores de México, esta va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que el modelo de predicción de recesiones que utiliza la Reserva Federal no va a funcionar. Acá. Este día. Y mostré esta gráfica, solo que hasta ahí. Porque yo trabajaba en un banco que se llamaba Bear Stearns y Bear Stearns era, o sea, ridículo. Éramos
1.400, ¿cuánto era? No, 14.000 personas. Por cada persona la utilidad era como $150.000 por empleado. Ridículo. O sea, eso no había forma de que cayera hasta que cayó. Bear Stearns, la curva de rendimientos, pronosticó marzo 14 de 2008. Marzo 14 de 2008, 9:25 de la mañana, antes de que abriera el mercado, cojo el teléfono yo, llamo a mi esposa y le digo, Cris, dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Y esa es la buena. Pues la buena es que llegó temprano. La mala es que este banco se toteó. Bye bye, chao. No hay cómo pagar colegios, no hay cómo pagar la hipoteca, no hay cómo pagar nada. La curva de rendimientos predijo la quiebra de Bear Stearns. La curva de rendimientos, y esta sí es como 666, predijo la pandemia. ¿Por qué? No sé. Tengo una idea, pero esto es como brujería. Yo le tengo pánico a esto. Entonces yo no voy a dejar de pronosticar una recesión después de que llevamos ya 11 meses con la curva invertida. Se viene una recesión, pero se viene una recesión otra vez, una recesión benévola que es necesaria porque viene, esto es como, nos metimos en una fiesta muy complicada, hay que descansar un par de días antes de volver a la normalidad. Entonces se viene esa recesión. Juntemos todo y ¿qué nos queda? Oportunidades de mercado. Yo les prometo que yo no la veía así de clara hace mucho tiempo. Y afortunadamente, desde septiembre de este año, nos ha ido muy bien con esa recomendación. Full disclosure, yo llevo recomendando lo mismo desde junio, no funcionó en junio, no funcionó en julio, no funcionó en agosto, comenzó a funcionar en septiembre. Esta línea verde es la que yo les mostré que va a llegar a 1.40 si San Francisco tiene razón, 2.50 si Alberto Bernal tiene razón. Punto es, vamos de acá a acá. Yo soy un convencido de que hay una relación entre la inflación y las tasas de interés. Si la línea verde cae acá, yo me tengo que volver a los momentos en que la línea verde estaba por acá, que eran consistentes con las expectativas inflacionarias moviéndose a niveles de 2.5 y el bono de Estados Unidos, que es la línea amarilla, moviéndose entre 2 y 3%. Entonces, ¿qué digo yo? Para final del 2024, y el que quiera apostar conmigo, bienvenido, Alberto Bernal dice, para final del 2024, el bono de Estados Unidos que hoy rinde 4.45, hace un mes rendía, hace 3 semanas rendía 5.25, afortunadamente yo lo compré para mi cuenta personal y lo mantuve, 4.40, esta línea amarilla va a estar acá. Que implica que nos vamos a ganar por lo menos 125 puntos básicos de disminución en el bono de 10 años de Estados Unidos. Si yo tengo razón, bueno, este es otro modelo que sigo yo muy de cerca, el modelo, la recesión que hago hoy me dice que el bono de 10 años en Estados Unidos hoy debería estar a 4, está a 4.45, pero nuevamente pronosticando la que se viene ahí, pues viene es una jugada, una apreciación mucho más importante. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Un Colombia 2033, por ejemplo, un 2033 lo compramos hoy, el spread contra Treasury es 409 básicos. Si Alberto Bernal tiene razón y la tasa de interés del bono de 10 años termina el 2024 entre 2.75 y 3.25 y se mantiene el spread entre Colombia y Estados Unidos igual, me ganó 20% en este trade.
Si Gustavo Petro decide no levantarse más o meterse una fiesta seguida durante el próximo año y no vuelve a decir nada, tenemos un retorno entre el 27% y el 23% en dólares al tener renta fija. Hace muchos años no la vería yo tan clara. Porque nuevamente, esto lo mata o los salarios del señor de UPS, o por alguna razón el norteamericano del común puede volver a comprar casas a pesar de que están ridículamente caras, o Netanyahu ataca a Irán. Esas tres cosas matan este trade. Otro trade espectacular, pongámoslo en términos de República Dominicana. El ministro, a propósito, cuando el ministro de Hacienda de acá termine, por favor me lo mandan a Colombia. Qué maravilla, qué felicidad oír a alguien hablando de grados de inversión, que vamos a mejorar la calificación del país. O sea, en Colombia sale el ministro de Hacienda, lo único que dice los 4.000 más ricos, los 4.000 más ricos, hay que subirle los impuestos a los 4.000 más ricos. Aquí esto es una bocanada de optimismo oír ese ministro. El caso es Costa Rica, de República Dominicana, en este momento, este bono, el 2033, vale 91, paga 7.35. Si yo tengo razón, esto se va a bajar por lo menos 100 básicos. No veo cómo no, a pesar de que viene un soft recession. Pero ese soft recession no debería generar risk off porque nuevamente es soft recession. Entonces este trade, solamente jugando, anoche jugando con estos, pasémoslo de 7.25 a 6.25 total yield, el precio sucio pasa de 91 a 98 más el carry, perdón, el precio limpio más el carry. Este es un trade espectacular también. Y realmente no veo cómo no funcionaría bien de aquí en adelante. El que sí sigue siendo el mejor trade, en mi opinión, es las inversiones en renta fija en deuda local. Conversación el viernes pasado, con una cuenta en Londres, que es un gran cliente mío. Dice: Alberto, ¿qué hago con el M-Bono 2034? Me parece que está caro, ¿lo vendo? No lo venda, hombre, no lo venda bajo ninguna circunstancia. Quédese con él, 531 es el spread inicial. Solamente mantenerlo y el peso mexicano se queda quieto en el 2024 se gana 20%. Si se mejora el mundo y tiene menos riesgo, tiene 32%. Si el mundo está espectacular, tiene 43%. Todos los bancos de inversión, a propósito, ayer sacó el Bank of America su World Year Ahead Outlook, su best trade, Brasil, pero en local. Entonces México y Brasil funcionan bastante bien. Equities, ¿qué hacemos con las acciones en Estados Unidos? Desde el punto de vista del análisis juicioso, las acciones en Estados Unidos no están a un valor atractivo, están caras. ¿Por qué? Porque el famoso Equity Risk Premium, que es la diferencia entre lo que le paga en yield el mercado a uno y el bono de 10 años, está en negativo. Y normalmente eso es una mala señal. O sea, debería caer el precio de las acciones porque los bonos están mucho más atractivos. Pero esto es un equilibrio múltiple, porque el rendimiento de los bonos está cayendo. Y al caer el rendimiento de los bonos, si esto se mantiene estable, esta línea amarilla se debería devolver. Y segundo, porque esto es una gran noticia para el mundo. Esto se llama dry powder. Es la cantidad de dinero que hay en este momento sentado por fuera del mercado haciendo absolutamente nada en money market funds. Según Morgan Stanley, de sus clientes que tienen más de 10 millones de dólares en su brokerage account en Estados Unidos, el promedio de esa cuenta de 10 millones de dólares tiene 27% en cash. La gente de 10 millones de dólares. O sea, esto es problema de millonarios. Tiene mucho cash.
Pero esto todo tiene que ver con el subconsciente. Yo creo que cuando uno tiene 20, 30 millones de dólares en la cuenta y está con sus amigos en el yate en Miami, los mexicanos le dicen el casque, el casque. Uno tiene 20, 30 millones de dólares, pues uno tiene que sea 2 o 3 millones de dólares para jugar. El resto está invertido y es lo que dice el banquero y el portafolio y pero el banquero siempre le dice, bueno, aquí tiene 2 millones para que juegue, para que se divierta. Entonces el casque es el tipo en el barco en Miami diciendo, se imagina, estoy muy contento, gané 210% en Nvidia este año. Le pegué como un dios a esa transacción, inteligencia artificial, Y siempre en el grupo de los amigos hay uno que o le dio susto o no participó. Entonces calladito. Entonces todo el mundo habla, me gané 400, gané 200 en Meta, gané 100 y pico en tal y el otro, ¿usted cómo le fue? No, pues money markets. ¿Cómo así? No hizo nada, no tuvo ningún casque, no, me dio susto. Y eso obviamente genera reacción, entonces ese personaje que estaba en el barco llama a su banquero y le dice, ¿cómo puede ser posible que yo sea el único cretino en ese barco que no le pegó a Nvidia? Pues hombre, Alberto, porque usted me dijo que venía una pandemia, eso era muy peligroso, que no tuviéramos cash close to home, por si acaso. Sí, pero todos mis amigos están ganando una cantidad, yo no he ganado nada. Dice, pues sí, pero usted me dijo que estaba muy asustado, mucho peligro. Ese personaje, cuando baje la acción de Nvidia 10, 20%, va a llamar a su banquero y dice, compre. Porque es imposible que yo sea el único que no le pegue a esto. Ese dinero que está por fuera del mercado va a actuar como un estabilizador automático para las inversiones en la renta variable en Estados Unidos. Por lo tanto, cada vez que el mercado baje 3, 4, 5%, va a entrar ese dinero y se va a mantener más o menos estable. ¿Cuánto va a ganar? No mucho. Yo no le tengo mucha confianza que suba 10% o que tengamos un año como el que tuvimos. Este ha sido un año espectacular para el Nasdaq. No creo que lo vayamos a tener en el 2024, pero dudo muchísimo que vayamos a tener un año negativo en equities. ¿Cómo es la transacción? ¿Cómo es el portafolio? Mi portafolio personal, super overweight fixed income, porque yo no la veía así de clara hace mucho tiempo. En los bonos. Dollar weakness. Estados Unidos no aguanta más ese nivel de carestía en términos de la moneda versus el resto del mundo. Mi oficina en Nueva York es en la 46, en la 45 entre la quinta y sexta. Hay un hotel que se llama el Citizen M, que queda, perdón, son un hotel, es algo. En la 46 entre sexta, perdón, en la 46 con sexta, o sea, una cuadra en la mitad, a una cuadra de XP. Cuando yo voy al Citizen M, yo me siento un gigante, o sea, yo me acuesto en esa cama y digo, estoy demasiado alto, muy grande. O sea, puedo apagar la televisión con el dedo del pie, el dedo chiquito que es. Ducharse es como en un tren, ridículo, o sea, el baño es ridículamente pequeño. Hace 3 semanas pagué $625 por ese cuadrado donde uno supuestamente duerme en Manhattan. El Hyatt en Perú, la semana pasada, uno puede jugar squash en la ducha del Hyatt. Me costó $145 la noche. España es un regalo comparado con Miami. O sea, si uno se va a vivir en Madrid y deja Miami, así esté uno de vacaciones, uno gasta menos en Madrid que en Miami. O sea, la ensalada que yo me como todos los días en la oficina en Miami me cuesta $22. $22 cuesta una ensalada. En Manhattan cuesta 16. En Madrid,
la regalan, básicamente. Entonces, muy, muy caro como está Estados Unidos y eso va a generar una reacción normal y por eso es que vamos a ver una depreciación del dólar en el 2024. ¿Qué implica? Que emergentes, China y deuda local, acciones en emergentes, van a tener un muy buen año en el 2024, si tengo mucha razón. Ya se me acabó el tiempo hace como 10 minutos. Muchísimas gracias. No sé si hay... ¿Qué tal? Gracias. Con esta valiosísima participación concluimos este sexto Foro Market Brief Summit 2023, Nuevos tiempos en el mercado de valores. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, la de nuestros invitados especiales, así como el apoyo de nuestros patrocinadores. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible. Nos reencontraremos próximamente en otro espacio creado por Mercado Media Network y Market Brief. Hasta pronto.